Buenos días y bienvenidos al canal de Fer Valdés. Hoy hablaremos de esa verdad que la 4T no quiere que veas. En 2018 prometieron un país sin corrupción, un gobierno austero liderado por Andrés Manuel y Morena, pero lo que entregaron es una red de poder, dinero sucio y nexos con el narco que desangra México. Esto es la red oculta de la Cuarta Transformación, o como yo les digo, pinches ladrones. No dejen de ver el video hasta el final para que comprendan que todo estaba planeado desde el principio. Todo comenzó en el 2018 cuando AMLO subió al poder jurando que se había acabado la corrupción. Morena, su partido, se comparó con el Mesías que limpiaría los pecados del PRI y el PAN. En sus mañaneras, Andrés Manuel repetía, arriba no hay corrupción, pero era falso. Mientras predicaba austeridad, los escándalos crecían. Desvíos en programas sociales, contratos turbios y una élite morenista enriqueciéndose a nuestras espaldas. El primer golpe llegó con Segalmex, la empresa creada para alimentar a los pobres. El resultado, 15,000 millones de pesos evaporados en contratos fantasma. Sí, más que la estafa maestra de Peña Nieto. Ignacio Valle, que es amigo de AMLO, está en el ojo del huracán por esto, pero el expresidente lo ha defendido. Y luego, el verdadero monstruo, el huachicol fiscal. Un esquema que roba 177,000 millones de pesos al año, 20 veces Segalmex. ¿Y cómo funciona? Pues gasolina disfrazada de lubricantes, aduanas cómplices, marinos corruptos y nexos con el narco. Mientras México pierde medicinas y escuelas, la élite de Morena se llena los bolsillos. Pero el escándalo tiene responsables y estos tienen nombre y apellido. Los hijos de AMLO, Andy, Gonzalo y José Ramón, no son solo herederos, son señalados por la corrupción y el tráfico de influencias. Andy, el cabecilla, tiene empresas que ganan contratos millonarios, 100 millones de pesos en el aeropuerto cancelado y el Tren Maya. Latinus destapó el Clan, una red de socios que lucra con el gobierno. Hace una semana, testigos protegidos los vinculan al huachicol fiscal y aparecen amparos fantasma contra detenciones e investigaciones. ¿Víctimas, como ellos dicen? No, la verdad no. Mientras Andrés Manuel predicaba una justa medianía, Andy vive como rey. Las pruebas, pues bueno, en julio de este año lo captaron en Tokio gastando 7,500 por noche en el Hotel Locura, 47,000 pesos en cenas, comprando en Prada, y sus facturas que suman 177,000 pesos en lujos como spas, vinos y otras cosas de primera. ¿De dónde sale el dinero? Pues bueno, no de sus chocolaterías, que no dan para eso, pero sí de los contratos de gobierno y ahora de un negocio inmobiliario que está en Japón que apesta a lavado de dinero. El hijo del predicador de la austeridad vive como oligarca. El siguiente en la lista es Adán Augusto López, el hombre de confianza de Andrés Manuel, exgobernador de Tabasco, exsecretario de Gobernación, hoy líder de Morena en el Senado. Él está ligado a la barredora, o un brazo del cártel Jalisco Nueva Generación que controla el huachicol en Dos Bocas y el Tren Maya. El cerebro Hernán Bermúdez, su amigo y secretario de Seguridad, alias el comandante H, capturado en Paraguay hace tan solo unos días. Bermúdez confesó que lavó 40 millones de pesos para la élite morenista. Informes de Sedena lo señalaron desde el 2019, pero Adán Augusto llamó las pruebas que eran chismes. Y este es el puente perfecto entre Morena y el narco. Y aquí es donde entra Claudia Sheinbaum, la sucesora de AMLO, a cumplir con su papel. Promete cero impunidad, pero sus acciones nos gritan lo contrario. Defiende a los hijos de Andrés Manuel porque dice que son como calumnias, desmintiendo todos estos documentos judiciales. Pero su reforma a la ley de amparo, impulsada desde el año pasado, limita las defensas contra el gobierno, blindando los intocables. Y mientras la DEA se alerta a México sobre los nexos de los cárteles criminales con los políticos. Pero Sheinbaum ignora las pruebas y Marco Rubio llegó exigiendo detenciones de peces gordos ligados al narco. Y la respuesta, palabras vacías. Sheinbaum no es la presidenta, simplemente es la guardiana del legado de Andrés Manuel. La red oculta se fortalece y se mantiene fuerte, destruyendo contrapesos. Desde el 2024, Morena elimina el INAI, la COFES, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, dejando al gobierno sin vigilancia. La Secretaría de Marina, corrompida por Andrés Manuel, facilita el huachicol. El Poder Judicial, con jueces sobornados y una reforma que lo somete al voto popular, es un títere del Poder Ejecutivo. Y la información, un laberinto opaco. Los contratos del Tren Maya, los desvíos de Segalmex, todo esto es de seguridad nacional. Hacienda dice que 177,000 millones de pesos en huachicol, pero Morena nos dice que son cifras infladas. Esta opacidad no es un error, es estrategia para tapar la corrupción. Actualmente, en México, esto es lo que tenemos, la 4T, una red de desvíos, narco y poder que traicionó al país, pero que fue organizada desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel.
Segalmex robó a los pobres, el Huachicol sangró el erario, los hijos de Andrés Manuel viven como reyes, Adán Augusto se codea con los criminales y Claudia Sheinbaum está patado todo con reformas y discursos. Pero las grietas crecen y están ahí. Detenciones como la de Bermúdez, la presión de Estados Unidos, la furia en las redes. ¿Este es el fin de la 4T o es solamente el inicio de su colapso? Ustedes son los que deciden. Déjenme su opinión, compartan, suscríbanse para más verdades que no se callan, por favor. Nos vemos en el próximo video. ¿Qué tal, gente? Soy Fer Valdés. Hoy vengo realmente enojado porque México está en llama. Imagínate que tu amigo, el soltero, ese que nunca ha tenido una relación seria, llega a darte consejos para salvar tu matrimonio. Así de absurdo es lo que estamos viviendo ahorita. Y para colmo, ¿saben qué? Cuba le propuso a México un sistema electoral para mejorar la representación ciudadana. ¿Es en serio, Morena? ¿Ese es el nivel de tus aliados? Una camada de ineptos sin sensibilidad que no entienden el daño que le están haciendo al país. Hoy vamos a hablar claro y directo. México bajo el gobierno de Morena es un desmadre. Así es que agárrense porque esto les va a doler, chairos. Empecemos con la corrupción. México es el país más corrupto de la OCDE desde que Morena llegó al poder. Sí, lo escucharon bien, el más corrupto. Mientras nos vendían aquella farsa de la austeridad republicana, los hijos del expresidente se volvieron millonarios en 6 años sin un trabajo que lo justifique. No es ninguna coincidencia, gente, eso se llama saqueo. Y no solamente eso, si tú haces una propuesta para acabar con la corrupción, te denuncian por corrupto. Este es el mundo al revés. Los datos son muy claros. El índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional nos pone en el fondo. Y los escándalos de Morena no se detienen. Contratos opacos, desvíos de fondos y una red de compadrazgo y amigos que avergüenza. Mientras tanto, el gobierno dice que no es su culpa. Entonces, ¿de quién, señores? Por favor. Ahora, hablemos de la salud. México es el país con más enfermedades prevenibles, como el sarampión, desde que Morena decidió que las vacunas no eran prioridad para ellos. ¿Recuerdan cuando quitaron el fondo para enfermedades catastróficas? Miles de niños y adultos están pagando las consecuencias el día de hoy. La presidenta tiene el descaro todavía de decir que los hospitales están surtidos de medicamentos, pero en Iztapalapa la gente hace colectas para atender a los heridos del Puente de la Concordia. ¿Surtidos? Por favor. Y cuando los proveedores no entregan las medicinas, ¿a quién culpan? A los proveedores, no al gobierno que no les paga por sus medicinas. Ahora pasemos a la inseguridad, porque tenemos el país con más inseguridad en la región. El crimen organizado no solamente manda aquí, lo exportamos. Mafias y políticos morenistas corrompen hasta fuera del país. Los datos son escalofriantes. Más de 200,000 homicidios en el sexenio pasado y la violencia no baja. Los cárteles controlan territorios enteros, mientras que el gobierno absuelve a los criminales con eso de abrazos y no balazos. ¿Y qué pasa con tus datos personales? Los que el gobierno tiene de ti. Los roban, los venden en el mercado negro por 50,000 pesos y el gobierno se lava las manos diciendo que ese no es su problema. ¿Eso es lo que nos prometieron? Y no hablemos del dinero, porque ahí también nos está yendo como en feria. México es el país con menor crecimiento económico en América Latina, solamente superado por Venezuela. ¡Qué orgullo, de veras, Morena, eh! Mientras ustedes presumen estabilidad, los mexicanos cierran negocios, pierden empleos y están viendo cómo el peso se devalúa. La inversión extranjera huye y los proyectos estrellas están plagados de sobrecostos y de corrupción. Gente, este es el gobierno que nos dejó Morena. Un país en donde la corrupción es el pan nuestro de cada día, donde la salud es un lujo, la inseguridad es la norma y el crecimiento económico es un sueño que está muy lejano. Pero no todo está perdido. México no es de Morena, México es nuestro. Es de los que nos levantamos a trabajar, de los que luchamos por un futuro mejor, de aquellos que no nos rendimos. Es hora de que alcemos la voz, de organizarnos, de exigir cuentas. No podemos seguir permitiendo que esta camada de insensibles destruya lo que tanto nos ha costado construir. Así es que, ¿qué hacemos? Vamos informándonos, vamos uniéndonos. Salgamos a las calles si es necesario, pero con la cabeza en alto y con la verdad por delante, porque México no se merece esto. Comparte este video, déjame tus comentarios y dime qué más estás dispuesto a hacer por nuestro país. Soy Fer Valdés. Y esto apenas comienza. Nos vemos en la lucha porque nosotros somos resistencia.
Quise elaborar un guión para decirles todo lo mal que Morena nos gobierna, pero no pude, porque la verdad es que no sé por dónde empezar. No sé si por los desvíos millonarios, por los nexos con el narco, por el nepotismo. Y es que hay tanto material que uno termina perdiéndose. Está el financiamiento irregular en Texcoco, en donde Delfina Gómez, que entonces era alcaldesa, retuvo el 10% de salarios de 500 empleados municipales para las campañas de Morena. Los videos de Pío López Obrador, el hermano de Andrés Manuel, recibiendo millones en efectivo para las campañas. Los contratos irregulares de Alejandro Esquer en el estado de Puebla con empresas fantasma para eventos de Morena. Contratos directos a empresas de Bartlett por adjudicaciones directas en Comisión Federal de Electricidad. El desvío en Cedesol, Chiapas, de recursos federales a las campañas de Morena vía empresas fantasmas, con Manuel Velasco involucrado. El nepotismo en delegaciones de la Ciudad de México, en donde familiares de Claudia Sheinbaum fueron colocados en puestos claves. Las facturas falsas en los eventos de Morena para mítines, con Alejandro Esquer otra vez involucrado en este caso. Conflictos de interés de Carlos Domeliz, el exdelegado en Jalisco, con empresas farmacéuticas que ganaron contratos millonarios en la pandemia. Las ventas sobrevaloradas de ventiladores médicos del hijo de Bartlett a precios inflados. Las facturas falsas en el sector salud a 837 empresas fantasma, 80% de ellas en estados morenistas. Las ventas infladas de cubrebocas durante el COVID, el desvío en el IMSS Bienestar a través de pagos a clínicas fantasma en estados morenistas, moches y sobornos en programas sociales a los proveedores del bienestar. Delfina Gómez, ascendida pese a la multa del Instituto Nacional Electoral, la renegociación de Manuel Bartlett de gasoductos con perjuicio al erario por los contratos privados en Comisión Federal de Electricidad, las aportaciones ilegales de David León, el excoordinador de Protección Civil, que le dio dinero en efectivo a Pío López Obrador para las campañas, el nepotismo en CFE de los hijos de Bartlett en puestos directivos, el fraude en vacunas por adjudicaciones directas a proveedores no calificados, moches en el Bienestar Puebla por Miguel Barbosa, en donde retenían el 10% de las pensiones para campañas de Morena, contratos a modo en el AIFA, con esas licitaciones amañadas para la construcción, el desvío en la Sedena de recursos militares para eventos políticos, los fideicomisos de ayuda sísmica que se terminó lavando dinero en depósitos en efectivo para Morena, el desvío en el Tren Maya con sobornos para el balastro, el nepotismo en Sinaloa a través de los nombramientos de familiares de Rocha Moya en el gobierno estatal, fraude en el IMSS Bienestar con los pagos a los pensionados fantasmas en estados morenistas, los acordeones de la elección judicial, el desvío en el DIF de la Ciudad de México para campañas vía empresas familiares, contratos en Dos Bocas a firmas ligadas a Adán Augusto López, fraude en Segalmex a través del desvío masivo en compras de alimentos vía empresas fantasmas, el huachicol fiscal vía contrabando en aduanas, el mayor desvío en la historia de petróleos mexicanos, presiones en Notimex cuando San Juana Martínez exigió el 20% de liquidaciones para las campañas de Sheinbaum, la revocación de las visas en Baja California por las autoridades de Estados Unidos debido a las sanciones a Marina del Pilar por lavado y narcotráfico, campañas de Morena con fondos del Rey de Huachicol en Tamaulipas, desvío en agua y drenaje de la Ciudad de México con los contratos asignados a los familiares de Claudia Sheinbaum, pacto con el Partido Verde en Chiapas a pesar de los desvíos que había hecho Velasco, fraude en elección judicial por los acordeones impresos ilegalmente para Morena, nexos en Manzanillo de los candidatos de Morena con el cártel de Sinaloa, el narcotráfico en Tabasco con Bermúdez Requena ligado a la barredora, ingresos no declarados de Adán Augusto por más de 79 millones de pesos, el nepotismo y los lujos de Andy López Beltrán con sus compras en Japón y el hospedaje en hoteles exclusivos, sobrecostos en megaobras como el Tren Maya y Dos Bocas con precios inflados hasta en 500% por adjudicaciones directas, las sanciones de Estados Unidos a los legisladores morenistas con el congelamiento de las cuentas por nexos con el narco, la red de permisos irregulares para las construcciones, sanciones como la expulsión a militantes por respaldar opositores o denunciar la corrupción dentro del partido Morena, la red de contrabando con la Secretaría de Marina y los gobernadores morenistas, la Casa de Noroña, que es una propiedad de lujo no declarada, al menos no correctamente,
la subdeclaración patrimonial de un departamento de Mario Delgado, los boletos de Fórmula 1 para Gutiérrez Luna como donaciones y en contra de la ley, el descarrilamiento del Tren Maya. En Veracruz, la muerte por tortura de la maestra jubilada. En Campeche, los periodistas obligados a retractarse de el lavado en puertos de Tamaulipas con fondos narcos a las campañas de Villarreal, almacenamiento ilegal en Baja California de gasolina robada. Y eso, que solamente quise hablar de Morena. ¿Por dónde empiezo? ¿Por los 180,000 millones del huachicol fiscal al año? ¿Los 570,000 millones del Tren Maya o los lujos de Anda en Japón? Con esta lista parece que la corrupción, el nepotismo y los nexos con el narcotráfico son el verdadero proyecto nación de Morena. ¿Qué tal, amigos? Soy Fer Valdés y hoy vamos a hablar sin pelos en la lengua de dos temas que están encendiendo las redes sociales y las calles: la manipulación del gobierno mexicano con la ley de amparo y el desconcertante apoyo de algunos progresistas a Hamás, un grupo terrorista que tiene a Gaza en el caos. Estamos en octubre del 2025 y el panorama no podría ser más alarmante. Así es que agárrense, porque vamos a desentrañar esta telaraña de intereses políticos, derechos pisoteados y una juventud desorientada. Empecemos. Primero, hablemos de lo que está pasando en México con la ley de amparo. Esta ley, que debería de ser un pilar para defender los derechos de todos los mexicanos, está siendo retorcida desde Palacio Nacional con una dedicatoria muy clara: Ricardo Salinas Pliego. No estoy aquí para decir si Salinas es inocente o culpable de las acusaciones de evasión fiscal que le persiguen desde el sexenio de López Obrador. Lo que sí digo es que el gobierno está moviendo cielo, mar y tierra para modificar la Constitución y las leyes secundarias con un objetivo muy preciso: impedir que este empresario pueda defenderse en los tribunales. Un derecho que todos los mexicanos tenemos, nos caiga bien o no el personaje. Estas modificaciones no son ningún juego, no se trata solo de Salinas Pliego. Lo que se apruebe en la ley de amparo nos afecta a todos los mexicanos: oficialistas, opositores, ricos, pobres, estudiantes, trabajadores. En lugar de ampliar el catálogo de derechos como debería ser, el gobierno está cerrando puertas. Hay quienes dicen que esto es el último clavo en el ataúd de nuestras libertades. Y no exagero. Si el gobierno logra limitar el amparo, cualquier ciudadano podría quedarse sin defensa frente a abusos del poder. Y eso no es lo que queremos. Salinas Pliego es un dolor de cabeza para el oficialismo. Desde los tiempos de Andrés Manuel se le señaló por supuestos adeudos fiscales que datan de los años 2000. Pero los litigios ya estaban en la corte. Lo que el gobierno propone es una aberración legal, un intento de doblar las reglas para silenciar a un empresario que, aunque no se ha dicho que quiere ser candidato presidencial en 2030, representa una amenaza para Morena. ¿Por qué? Porque el desgaste de este gobierno es muy evidente. Claudia Sheinbaum, a un año de su mandato, goza de popularidad, pero los resultados simplemente no llegan. Economía estancada, inseguridad galopante, educación en picada, salud colapsada, infraestructura abandonada y desarrollo social en el olvido. Morena sabe que cada vez pierde más votos y Salinas, con su influencia, podría ser un obstáculo para sus planes. Esto nos lleva al segundo punto: el desastre del desarrollo social en México, especialmente en la educación de los jóvenes. Hoy vemos a muchos jóvenes chicos en las calles manifestándose por causas que honestamente no siempre entienden. No digo que todos, pero muchos parecen estar más motivados por la adrenalina de la protesta que por una comprensión clara de los problemas. México ya tiene suficiente con inundaciones, inseguridad y un sistema de salud colapsado que no da abasto. ¿Realmente necesitamos más caos? Y aquí entra un tema que me indigna: las manifestaciones a favor de Palestina, exigiendo la liberación de 6 mexicanos detenidos por la Armada israelí en barcos que supuestamente llevaban ayuda a Gaza. Pero, ¿qué es lo que olvidaron estos jóvenes? Que Gaza está controlada por Hamás, un grupo terrorista que el 7 de octubre del 2023 atacó a civiles inocentes, incluyendo al mexicano Orión Hernández, secuestrado y asesinado en un festival de música.
¿Dónde estaban estas voces cuando Hamás masacró a mujeres, niños y jóvenes? Silencio absoluto. No puedo dejar pasar el doble discurso de todos estos progresistas que desde México y el mundo romantizan a Hamás como si fueran héroes de la resistencia. Por favor, señores, Hamás es un grupo terrorista que usa a los civiles palestinos como escudos, que desvía ayuda humanitaria para financiar sus ataques y que no tiene reparo en sembrar el terror en ningún lado. ¿Qué clase de ideología ciega lleva a alguien a justificar masacres como la del 7 de octubre? Estos progresistas que marchan con banderas palestinas no dicen nada sobre los cohetes que Hamás lanza contra Israel, ni sobre los túneles que construyen debajo de las escuelas y los hospitales. Y no me malinterpreten, la situación en Gaza es una tragedia. Los bombardeos israelíes han dejado miles de muertos, muchos de ellos civiles inocentes, pero culpar solamente a Israel es taparse los ojos. Hamás inició esta escalada con un ataque brutal, y su control sobre Gaza perpetúa el sufrimiento. ¿Por qué no vemos a estos progresistas exigiendo que Hamás libere a los rehenes que aún tiene? O simplemente que deje de utilizar a su propio pueblo como carne de cañón o escudos humanos. Volviendo a México, me preocupa que esta polarización y desinformación se traslade a nuestras calles. Los jóvenes que protestan por Palestina, ¿sabrán realmente lo que defienden? ¿O están siendo manipulados por narrativas que simplemente no comprenden? Y lo mismo pasa con la ley de amparo, Si no alzamos la voz, el gobierno va a seguir erosionando nuestros derechos. Y no se trata de defender a Salinas Pliego como persona, sino de defender el derecho de todos los mexicanos a un juicio justo. Es hora de despertar, no podemos seguir aplaudiendo a gobiernos que nos están quitando libertades, ni a movimientos que justifican el terrorismo. Tenemos que informarnos, tenemos que cuestionarnos, exijamos. México merece un futuro en donde los derechos se amplíen, no se recorten. Y en el caso de Palestina, pidamos paz, pero una paz real, sin grupos como Hamás que lucran con el dolor. Esto fue todo por el día de hoy. Si te gustó este análisis, por favor, comparte, suscríbete y déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas de la ley de amparo y del apoyo ciego al grupo terrorista Hamás? Vamos a seguir hablando de lo que realmente importa en México. Soy Fer Valdés y nos vemos en el siguiente video. Cuídense y no dejen de pensar analíticamente. No era difícil predecirlo, pero nos negamos a verlo. Durante años los mexicanos hemos vivido atrapados sirviendo a dos amos. El gobierno, por un lado, que nos promete bienestar mientras nos despoja, y el crimen organizado que se aprovecha de nuestra desesperación por el otro. Les hemos dado nuestro dinero, nuestro trabajo, nuestra esperanza, pensando que al hacerlo tendríamos un momento de paz, pero la paz jamás llegó. Hoy, el crimen organizado no solamente sobrevive, sino que triunfa, llenando los vacíos que el gobierno ha dejado. La corrupción, la ineficiencia y el abandono han entregado al pueblo en bandeja de plata a los delincuentes. Mientras los gobernantes se enriquecen, la gente común lucha por medicinas, por seguridad y por justicia. Ha llegado la hora de las definiciones. O seguimos soportando esta traición, o alzamos la voz para reclamar lo que por derecho nos pertenece. Durante 7 años, los mexicanos hemos pagado un precio doble por vivir en nuestro país. Por un lado, los impuestos al gobierno, esos que deberían garantizar los servicios básicos como educación, salud y seguridad. Por el otro, el impuesto al crimen organizado, extorsiones, cuotas, miedo. Este chantaje nos ha mantenido de rodillas, pero no porque queramos, sino porque no hemos tenido opción. El gobierno, el que debería protegernos, nos ha abandonado. Mientras los hospitales carecen de medicinas y las escuelas se caen a pedazos, los criminales han aprendido a llenar esos huecos. Proveen lo que el Estado, lo que el gobierno no puede, desde medicinas hasta seguridad en comunidades olvidadas. No es que el pueblo admire realmente a los narcos, sino que en su desesperación encuentra en ellos una solución inmediata. Ayer en Baja California, una narcomanta pedía al líder del cártel local insumos médicos. ¿Por qué? Porque los criminales, a su manera perversa, han demostrado ser más efectivos que un gobierno que solamente sabe exigir y robar. El gobierno ha fallado estrepitosamente.
Mientras Claudia Sheinbaum presume rutas de la salud que supuestamente distribuyen medicamentos, la realidad es que estas solamente llegan a estados afines a Morena. En el resto del país, los enfermos de cáncer, de diabetes o de SIDA enfrentan la escasez de medicamentos en farmacias y hospitales. Las promesas de kits de medicamentos por enfermedad son una burla. ¿De qué sirve un paquete genérico si no atiende tus necesidades específicas? Por 7 años hemos visto cómo los recursos públicos desaparecen en manos de políticos corruptos. La información sobre estos actos de corrupción, clasificada el día de hoy como de seguridad nacional, está sellada por 5 años, protegiendo a los culpables. Y mientras tanto, los familiares de los heridos en la explosión del Puente de la Concordia en la Ciudad de México denunciaron presiones para que no hablaran de la precariedad en los hospitales. La única clase de gobierno que le hace eso a sus gobernados es uno que ha perdido toda legitimidad, que prefiere tapar el sol con un dedo antes que enfrentar su propia ineptitud. Este vacío de poder ha sido el caldo de cultivo perfecto para el crimen organizado. En la desesperación, los delincuentes se han convertido en una alternativa. En algunas regiones la gente protege a los narcos no por lealtad, sino porque extorsionan menos que los agentes del gobierno. En Sinaloa, la narcomanta dirigida al ruso pidiendo medicinas es un grito de auxilio que el gobierno ya no escucha. En Veracruz, la alcaldesa de Colipa fue encontrada en un rancho ligado al sobrino de Caro Quintero, un símbolo de cómo el crimen y el poder político se entrelazan. Estos casos son síntomas de un país donde el crimen manda porque el gobierno ha renunciado a gobernar. La gente, agotada por la corrupción y la ineficiencia, recurre a aquellos quienes sí entregan resultados, aunque sea a un costo terrible. Es una tragedia que el pueblo, abandonado, vea en los delincuentes una solución. Pero ¿cómo culparlos cuando el gobierno les da la espalda? La desesperación ha normalizado lo inaceptable y el crimen organizado ha ganado terreno porque el Estado se lo permitió. Mientras el país se termina de hundir en la violencia y el crimen, las élites políticas prosperan. AMLO, sus hijos, sobrinos, amigos, todos ellos se enriquecen con escándalos como el huachicol fiscal, desviando recursos que deberían ser para el pueblo. Ellos viven en la opulencia mientras los mexicanos se enfrentan a hospitales sin medicinas, calles inseguras, escuelas derrumbándose y un futuro incierto. La corrupción no es un accidente, es el sistema que los protege. Clasificar la información de sus actos como seguridad nacional es solamente una cortina de humo para evitar rendir cuentas. En los últimos 7 años, la corrupción ha crecido y el crimen organizado se ha fortalecido porque el gobierno se lo permite. Los políticos se benefician del caos mientras el pueblo paga el precio. Es una traición que no puede seguir siendo ignorada. El gobierno nos ha traicionado, entregándonos al crimen organizado por su propia codicia e ineptitud. Los mexicanos ya no podemos seguir sirviendo a 2 amos, pagando con nuestra sangre y con nuestro futuro. La narcomanta en Sinaloa, la alcaldesa en el rancho de un narco, la riqueza de los políticos. Todos son señales de un país que está descompuesto y que se desmorona. Pero no estamos condenados inevitablemente a este destino. La pregunta es muy clara. ¿Hasta cuándo dejarás que esto ocurra? Es hora de despertar, de exigir justicia, de recuperar lo que por derecho nos pertenece. No podemos esperar que los mismos que nos traicionaron nos salven. El cambio comienza con nosotros, con nuestra voz, con nuestra acción. México merece mucho más que un gobierno corrupto y un país en manos del crimen organizado. La hora de las definiciones ha llegado. ¿Qué lado vas a elegir? Buenos días y bienvenidos al canal de Fer Valdés. Hoy estamos en un momento crítico para México, un momento en donde la seguridad de nuestras comunidades está en juego y la confianza en nuestro gobierno se desvanece. El reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manso Rodríguez, durante las celebraciones del Día de los Muertos, ha sacudido
enteramente a la nación. Sin embargo, en lugar de enfrentar esta tragedia con responsabilidad y acción como amerita su cargo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha optado por un camino cobarde: desviar la atención y culpar a otros, desde expresidentes hasta empresarios, activistas y comunicadores de redes sociales. Vean esta imagen que está circulando en redes. Aquí podemos ver a agricultores que están desesperados, bloqueando carreteras para exigir apoyo que el gobierno de Morena les ha negado. Algunos oficialistas señalan al MACPRIAN como responsable de estos bloqueos, un intento bastante claro de culpar a partidos del pasado. Pero, ¿en dónde está la solución de Sheinbaum? En lugar de estar atendiendo las demandas del campo, su administración prefiere señalar con el dedo a Felipe Calderón como si su gestión de hace más de una década fuera la causa de los problemas actuales. Esto es simplemente ridículo. La violencia y la inseguridad han escalado bajo su mando y culpar al pasado no va a resolver el presente. Pero esto no se queda ahí. Claudia Sheinbaum también ha apuntado a Ricardo Salinas Pliego, un empresario que ha roto con el gobierno de Morena por cuestiones fiscales. Se critica cómo el gobierno estrecha el cerco en contra de Salinas, presentándolo como un chivo expiatorio. ¿Qué tiene que ver un empresario con la muerte de un alcalde en Michoacán? Nada. Esto es simplemente una distracción barata para desviar la mirada de la falta de estrategia de seguridad. La administración de Sheinbaum ha permitido que los cárteles controlen vastas regiones del país y en lugar de diseñar un plan que sea efectivo, prefiere inventar enemigos externos. Pero la lista de culpables no termina. Activistas sociales y comunicadores también están en la mira. Reporteros MX y Carlos López Jones han denunciado cómo el gobierno ignora las amenazas contra periodistas, mientras que Claudia Sheinbaum insiste en que su estrategia de abrazos, no balazos, heredada desde Andrés Manuel López Obrador, está funcionando. ¿Funcionando? La realidad es que los criminales operan con impunidad y los defensores de derechos humanos son silenciados. Culpar a estos valientes que alzan la voz es una vergüenza. Ellos no son el problema es un gobierno que no protege a su pueblo. Y no olvidemos a los youtubers, a los creadores de contenido. Es sencillo ironizar sobre cómo el gobierno busca culpables en todos lados menos en sí mismo. Sheinbaum y su equipo acusan a estos influencers de difundir desinformación, cuando en realidad son ellos quienes mienten al decir que la violencia ha disminuido. Los números y las tragedias como la de Uruapan desmienten sus palabras. Digo, por si tienen todavía algunas dudas. La estrategia de Claudia Sheinbaum es bastante clara. En vez de asumir la responsabilidad por la escalada de violencia, prefiere lanzar culpas a diestra y siniestra. Pero los mexicanos no somos tontos. Sabemos que la seguridad no mejora con discursos huecos, ni con culpar a Felipe Calderón, a Ricardo Salinas Pliego, a los activistas o a los youtubers. Sabemos que un gobierno que no protege a sus alcaldes, que no apoya a sus agricultores, que no garantiza la libertad de prensa o de expresión es un gobierno fallido. Como ciudadanos, exigimos acción, no excusas. Queremos un plan que sea real para desmantelar a los cárteles, no un show de culpas. Queremos que Claudia Sheinbaum deje de esconderse detrás de su retórica y que enfrente la crisis que ella misma ha permitido crecer. El pueblo de México merece paz, no más distracciones. La sangre de Uruapan clama justicia y no vamos a descansar hasta que este gobierno rinda cuentas. Basta de inacción, basta de mentiras. Es hora de que Claudia Sheinbaum asuma su responsabilidad y trabaje por la seguridad de todos nosotros, o que se largue a la chingada.